Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de Derechos Humanos y Salud Mental. Muchas gracias al doctor Hugo Cohen, que me permitió hablar en primer lugar, y aprovecho entonces para decirle que cuando finalice con mis palabras me tengo que retirar. Tengo una entrevista que la verdad que no la puedo postergar. Yo lo que creo que es interesante comentarles a ustedes es lo que ha ocurrido en el último año y medio en el marco de nuestro Ministerio de Salud, que es allí por enero del 2012 la incorporación de la Subsecretaría de las Adicciones nuevamente al Ministerio de Salud, un lugar donde siempre debió haber estado. Esto ya partía como un reconocimiento a las adicciones como un problema de salud, y posteriormente nuestro ministro firma una resolución por la cual Salud Mental pasa a la órbita de mi subsecretaría o de la subsecretaría en ese momento de las adicciones, transformándose en subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Y a partir de allí nosotros estamos rediseñando toda la estructura para que seamos una subsecretaría de Salud Mental y Adicciones tal cual lo marca la nueva Ley de Salud Mental. En este contexto comenzamos a trabajar la implementación de la nueva Ley de Salud Mental. Nosotros creemos que es una muy buena ley y tenemos la idea de que es una muy buena ley y que no va a tener dificultades en su implementación ni en el campo jurídico ni en el campo de los derechos humanos. Todo lo contrario, es una ley muy bien aceptada y con un muy buen tránsito por estos dos campos. Nosotros pensamos que las dificultades las vamos a encontrar en la implementación de la ley en el campo de salud, particularmente el campo de la salud mental, y la vamos a encontrar en la implementación en la comunidad. Creo que los dos grandes desafíos que tenemos para la implementación de la ley pasa por lo sectorial. Creo que el sector salud es un sector que se resiste a los cambios, mucho más respecto a la salud mental. Durante años estigmatizado el padecimiento mental, y creo que nosotros ya hay cuestiones que hemos obviado dar en la discusión. Creemos que nadie ya se opone a desmanicomializar o se puede oponer a desinstitucionalizar. Creo que lo que sí vamos a tener oposición o vamos a tener resistencia es en creer que los dispositivos de internación tienen que estar en los hospitales generales. Pero a su vez, en los hospitales generales, como cualquier internación que uno hace de cuidados progresivos, nosotros no queremos que los hospitales generales tengan una sala de padecimientos mentales. Nosotros creemos que los pacientes con padecimientos mentales tienen que ser internados como cualquier otro paciente que ingresa en una sala de cuidados progresivos. No tiene que haber un espacio distinto para este tipo de paciente. Porque como decíamos el otro día, y no creo que fue en Pueblo de la Paz, en Loma de Zamora, si no uno va a terminar con los hospitales generales, con pequeños, en algún lugar del hospital general, pequeños manicomios. Entonces todo lo que viene con padecimiento mental lo vamos a poner en una sala. Con el tiempo esa sala seguramente alguno se va a escapar, entonces la vamos a cerrar y después se va a sobresaturar la sala y tendremos también pacientes en el suelo. Creo que es lo cotidiano que nos ocurre. Creo que hoy la discusión ya no pasa por la persistencia o no de los monovalentes. Creo que esto está aceptado, que nosotros no volvemos a los manicomios. Lo que no está claro es qué tenemos por delante. O sea que al sector salud lo que le corresponde ahora es ponerse a discutir cuáles son los nuevos dispositivos que desde el sector tenemos que crear y que establecer para poder implementar la ley. Creo que esto va a requerir de la participación de cada uno de nosotros. Creo que tenemos que tener una mirada sobre estos dispositivos que sea, como también decíamos el otro día, que sea creativo, que sea novedoso. El paciente tiene que estar... nada se resuelve si uno interna un paciente en un hospital general y no sabe qué hacer después de 10 o 15 días. Si ese paciente no tiene a dónde ir, nuevamente nosotros vamos a retroalimentar esta teoría del monovalente. Creemos, y siguiendo en el sector salud, que la discusión pasa por los profesionales que tienen que llevar esto adelante. Nosotros creemos que
Tenemos un problema en la formación de los profesionales. Creemos que son profesionales formados con una mirada sobre la psiquiatría y los padecimientos mentales que no es la que tenemos que tener hoy, que es una mirada centrada en la comunidad. Creemos que estos profesionales tienen que entender que es quizá, en mi caso lo digo con certeza, mucho más valioso trabajar en la comunidad que trabajar en un hospital monovalente, que es mucho más enriquecedora la experiencia de trabajar y asistir al paciente en la comunidad que asistirlo en un monovalente o asistirlo en un hospital. Creo que esto requiere de un nuevo profesional, que es un profesional vinculado a la formación de grado. La formación de grado tiene una persistencia en un modelo viejo de formación, donde el psiquiatra es en mano a mano y descontextualiza el padecimiento. Difícilmente, si hay una enfermedad que no puede ser abordada en el uno a uno y desde el intercambio, es la psiquiatría. Creo que hay que contextualizar al paciente en su sociedad, en su trabajo, en su familia. Ese es el nuevo paciente, ese es el nuevo profesional que nosotros queremos y creemos que hoy no se lo está formando. Nosotros imaginamos una modalidad de trabajo que esté allí donde están las necesidades, ¿no? Si ustedes prestan atención, los monovalentes más grandes de nuestra provincia, o los 3 monovalentes de nuestra provincia, están a 70 kilómetros de La Plata. Esto tiene una mirada absolutamente centrípeta. Nosotros tenemos los pacientes donde tenemos los profesionales. No hay profesionales donde está la necesidad, no hay profesionales donde están nuestros pacientes. O sea que aquel que tiene un padecimiento lo traemos hacia el centro y no nosotros tenemos los profesionales en la periferia. Creo que esto es un proceso a revertir y que esto no es un problema de capacitación, esto es un problema de formación, esto es un problema ideológico, de concepción y de abordaje de la salud mental. Nosotros pensamos que el otro gran problema lo vamos a tener en la comunidad. Como les decía recién, de nada sirve tener dispositivos de internación en los hospitales generales si no tenemos en la estructura, en la comunidad, qué hacer cuando el paciente está en condiciones de ser externado. Nosotros lo que creemos que este es un trabajo, y en ese camino estamos, que hay que hacerlo con los gobiernos locales. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires tenemos digamos, jurisdiccionalmente, salud mental es algo que nosotros vamos a hacer la normativa, vamos a establecer las normas de trabajo, pero como ustedes saben, la atención primaria, el primer nivel de atención es local, o sea, los municipios tienen la potestad de aceptar o no lo que nosotros estemos estableciendo, en este caso para salud mental. Y esto requiere de un trabajo permanente, yo diría de una militancia inclaudicable en qué es lo que hay que hacer en el primer nivel de atención para que aquel que tuvo un padecimiento después quede en la misma comunidad. En ese sentido, lo que estamos haciendo es trabajar con los niveles locales para que tomen el abordaje de la salud mental desde la estrategia de la atención primaria. Nosotros pensamos que no vamos a poder avanzar si el nivel local no lo toma como propio. Nosotros pensamos y lo vemos que lo primero que hace un intendente o un secretario de salud es sacarse, y lo digo entre comillas, al loco del pueblo. Nosotros lo que creemos es que ese pueblo, esa ciudad, tiene que tener el espacio para contener a este paciente, y eso lo estamos intentando hacer en lo que hemos denominado la generación de consensos para la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos discutiendo con los jefes de servicio por un lado, pero lo estamos discutiendo con todos los secretarios de salud, qué va a hacer el municipio, qué va a hacer esa comunidad para contener en su seno a aquel que tiene este padecimiento. Nosotros pensamos que si bien la palabra consenso está bastante utilizada o sobreutilizada, esto es una revalorización de los consensos. Creo que dar la discusión política y poner en el mano a mano por qué desde la estrategia de atención primaria se los debe abordar y por qué la comunidad debe formar parte de la resolución del problema de este paciente es lo cotidiano, es lo que tenemos que hacer permanentemente. Estos son
en trazos gruesos las líneas con las que estamos trabajando. Entonces es un trabajo muy fuerte hacia el sector, para que el sector tome el padecimiento de la enfermedad mental como propio, que no se desembarace de esta problemática, y lo mismo el trabajo hacia la comunidad. Creemos que está bastante allanado en la justicia y bastante allanado en el campo de los derechos humanos. Nos queda ahora el sector salud y el trabajo comunitario. Esto es lo que estamos haciendo en el conjunto de la provincia de Buenos Aires, y creo que sobre el mes de junio terminamos la ronda de recorrido y discusión, y vamos a poder allí presentar lo que va a ser nuestro plan provincial de salud mental y adicciones en consenso con todas las jurisdicciones. Yo les dije que tenía una entrevista impostergable, así que finalizo aquí y espero llegar para la discusión y las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, en nombre de la Organización Panamericana de la Salud, un afectuoso saludo y un reconocimiento y agradecimiento a los organizadores de este evento. Queremos felicitar sinceramente la iniciativa, que no comienza hoy, sino que hoy es una etapa que se cumple para pasar a una segunda fase. En particular a la posibilidad de haber articulado a 3 actores que no frecuentemente resultan trabajar juntos, como es la Procuradora, la Suprema Corte y el área de salud. Si bien se trabaja sobre las mismas temáticas y problemáticas, por lo general una de las dificultades que hay es que se camina por senderos paralelos, y esto creo que es un avance. Y sin lugar a dudas, también a la doctora Claudia Portillo y María Silvia Morelo, funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, por el documento elaborado, que realmente es una muy clara y buena síntesis del trabajo realizado y el futuro promisorio que hay por delante. Quiero también saludar en particular a una colega, la doctora Iglesias, con la que estamos trabajando ya hace bastante tiempo, digamos, en el campo de, entonces era la sanción de la ley y hoy en la aplicación de la ley 26657, que como ustedes saben, el campo del derecho ha tomado la iniciativa y está avanzado en cuanto a justamente el respeto y el cumplimiento de estas normas, y tal vez el campo de la salud está algo más retrasado. En particular no está todavía la reglamentación de la ley del Ejecutivo Nacional, cosa que esperamos sea a la brevedad para poner un poco la altura de ambos sectores. En función del tiempo, yo quería rescatar algunos aspectos, además considerando que los colegas de la mesa van a desarrollar las distintas vertientes del tema. Yo voy a poner énfasis tal vez en alguno de los ejes, intentando ser complementario con las presentaciones de los colegas que en lo sucesivo van a intervenir. La prioridad del trabajo de la Organización Panamericana de la Salud, definida por la que fue hasta febrero nuestra directora, es la iniquidad y la injusta distribución de la riqueza y cómo esto impacta en la salud de las comunidades. No voy a mencionar entonces, les decía, todo lo que es el sustento jurídico, legal, porque aquí va a estar desarrollado con seguridad y con más claridad de lo que lo puedo hacer yo. Yo me voy a remitir más que nada a aspectos, digamos, de la fundamentación epidemiológica de la ley 26657, o sea, de dónde surge, por qué. Del campo jurídico está la fundamentación, ya en los discursos iniciales ya han dicho bien claramente, pero acá en la mesa seguramente se van a extender. Yo voy a hacer énfasis en los fundamentos epidemiológicos y políticos institucionales. Como muchos ya conocen, esto es lo que se llama la carga de enfermedad en los países. La carga es la suma, es una medida epidemiológica que suma los años de vida perdidos por que una persona, supongamos,
se suicidó, más los años de vida perdidos por una persona que transita su vida con un padecimiento, por ejemplo, con una depresión. O sea, no llega a tener una vida activa plena porque tiene este padecimiento, como puede ser una hipertensión, una diabetes, que no muere, sino que vive hasta los 75, 80, pero no vive plenamente. La suma de estas dos da lo que se llama la carga. ¿Carga qué es? Carga emocional, carga para la familia, carga económica, y podemos seguir agregándole atributos. Fíjense ustedes que el estudio en la región marca que los trastornos neuropsiquiátricos, que esta es la definición que toma la Organización Mundial de la Salud, son el principal factor de carga. Para hablar en sencillo, es el principal problema de salud, si lo podemos decir, ¿no?, de este modo. Los países que han, este es un promedio, pero Chile y Perú lo han hecho y las cifras son aún mayores, un 24 o un 25%. En segundo lugar, esto es lo que se llaman las lesiones. Las lesiones integra lo que es el campo de los accidentes, que también podríamos preguntar por qué hubo un accidente automovilístico, y ustedes saben que el alcohol muchas veces subyace a la causa de accidente. También dentro de lesiones aparece la violencia intrafamiliar, que muchas veces es desencadenada por la alcoholización de uno o dos miembros de la pareja, y también el suicidio. Como verán, el 16% tendría que engrosar absolutamente la primera porción, pero bueno, la clasificación se hizo así. Esto no es más que poner énfasis de la magnitud que tiene los problemas que nuestro campo llama a abordar. Y en tercer lugar estaría lo que tiene que ver con el HIV y los trastornos cardiovasculares. Dentro de trastornos mentales severos, que así se denomina la clasificación, tenemos depresión y alcohol, con igual prácticamente cantidad de población afectada. Yo me permito detenerme un segundo, siempre lo hago en este caso. El alcohol es el principal factor de riesgo para la salud desde México a Tierra del Fuego, más que el tabaco. Se invierte en Estados Unidos y Canadá, donde pasa a ser tabaco primero y alcohol segundo. Factor de riesgo. Quiere decir que si hoy se ha crecido y se ha avanzado y aquí no se fuma y allá es espacio libre de humo y en los bares tenemos un sector diferenciado, muy lejos estamos todavía, obviamente, de hacer exactamente lo mismo o mucho más respecto al alcohol, que, insisto, es el principal factor de riesgo para la salud, ¿sí?, en nuestra región. Luego encontramos dentro de estos trastornos mentales severos, bueno, lo que son la psicosis, la epilepsia, el Parkinson, las demencias, las drogas llamadas ilegales, los trastornos del desarrollo de la infancia, de la adolescencia y los trastornos de conducta. El segundo aspecto que está dentro de lo que consideramos epidemiología, digamos, es lo que respecta al presupuesto, o sea, ¿qué destinan los países justamente a lo que sería el primer problema de salud? Vamos por ahí, ¿no? Vamos siguiendo la idea. Y fíjense ustedes que la columna roja es el presupuesto total de salud de los países, y lo amarillo, que lo pueden ver hasta la segunda línea y ya la tercera creo que no pueden llegar a verlo, es el presupuesto que se dedica a salud mental. O sea que, como verán, es ínfimo. La recomendación, la misma ley 26657, plantea que debe multiplicarse hasta llegar a un 10%. Correcto, esa es la recomendación estimada de la OMS para los distintos países de las distintas regiones, un 6, un 8, un 10%. Pero no solamente es ver cuánto recurso hay, sino que además, ¿qué se hace con esos recursos? Avanzando en el análisis tenemos lo que conocemos como la brecha, o sea, cuando uno va a ver a los países, bueno, la cantidad de población afectada y qué respuesta dan los países a esa población, nos encontramos con lo que se llama la brecha terapéutica. Quiere decir, lo que se mide es cuántas personas han tenido un contacto en los últimos 12 meses. Un contacto, quiere decir una charla, una entrevista, algo, uno. En los países desarrollados, las personas que no tuvieron ni siquiera uno en los últimos 12 meses son entre un 35 y un 50%. Y en nuestros países, entre un 76 y un 85%. Quiere decir que solamente entre un 10 y un 15% de esta lista de que padece trastornos mentales severos recibe algo. O sea que fíjense que estamos dentro del orden de la excepcionalidad. Salud mental y salud bucal tal vez sean las áreas de la salud pública más rezagadas. Bien. Ahora,
volvemos a la línea amarilla. No solamente decíamos cuánto se destina a la salud mental, sino también la Organización Panamericana de la Salud le preocupa qué se hace con lo que se destina. Y fíjense ustedes que el promedio da que entre un 70 y 90% de ese poquito amarillo va para los hospitales psiquiátricos. ¿Sí? Y que esto plantea, ya como una recomendación de política de salud mental, la necesidad de un proceso de reconvertir y reorientar el presupuesto mientras se lo incrementa. ¿Y esto por qué? Porque usted dice, bueno, doctor, pero eso es un amarillo poquitito que no se ve. Yo voy a hacer un solo comentario sobre la Argentina, que es este. Para que ustedes tengan idea, ese poquitito amarillo, que es un 2%, en la colonia Montes de Oca significa 140 millones de pesos por año. Quiere decir, el otro día en la región sexta, donde estábamos invitados a una reunión fundamentalmente con profesionales de la salud, directores de hospitales, habían hecho un cálculo, creo que está el colega ingeniero por acá, ¿dónde está? Lo habíamos visto. ¿Cuánto era? ¿20.000? ¿Cuánto daba la suma? 20.000 pesos por persona por mes. Están todos invitados a ir a ver y hacer un cálculo. O sea, esto es un ejemplo. O sea, no sucede solo en la Argentina. Pero con esto podemos graficar lo que ese poquito es. Entonces, hay que reorientar y reconvertir ese poquito, que ya poquito es relativo, ¿no? Más incrementar, insisto, como la ley nacional bien lo plantea, hasta llegar a una cifra, ¿sí? Fíjense, yo traje el de Centroamérica para no herir ninguna susceptibilidad, pero ahí tienen ustedes, ¿sí?, el presupuesto que reciben los distintos países para salud mental, o sea, de salud que va a salud mental, se repite más o menos, fíjense, el promedio es 1.6, y fíjense cuánto va a los hospitales psiquiátricos, 75%. Pero insisto, no hay que quedarse con el 75, hay que preguntar al señor ministro de Salud, discúlpeme, ¿cuánto es en pesos o en dólares eso? Y vamos a encontrar que en la región de las Américas, vaya a saber por qué, el promedio da alrededor de 2.000 a 2.500 dólares, ¿sí? Aún en esos contextos que ya creo todos conocemos de alguna manera, son los horrores de estos hospitales psiquiátricos. Más información dentro de la fundamentación de por qué la ley nacional. Fíjense ustedes, este es un estudio. Todo lo que yo estoy mencionando aquí tiene un fundamento. Cualquiera puede entrar en la página de la Organización Mundial de la Salud o de la OPS por internet y ahí puede bajar los documentos. Este es un trabajo que hicimos en 10 países en la región. Aquí se hizo en 10 provincias de la Argentina por la complejidad de país federal y que da que las instituciones, las llamadas comunidades terapéuticas, no dan de 10 provincias, 9 no informaron nada. El que iba a recabar la información de lo que sucedía allí dentro no era la OPS, era la Autoridad de Salud, o sea que el representante del ministerio iba a preguntar nombre, o sea, no es que no se sabía el diagnóstico, no se podía tener información de lo que allí dentro sucedía y había, ni nombre, ni edad, ni tiempo de internación, ni diagnóstico. Algunos, de alguna manera irónica, rebautizaron esto como embajadas terapéuticas, por el estatus que se tiene de que no se puede saber qué sucede allí dentro. Esto hasta aquí, en una apretada síntesis, sería lo que llamamos el fundamento de tipo epidemiológico. Pero también decíamos al principio que teníamos un fundamento de tipo político-institucional, que ¿cuál es? Los ministros de salud se reúnen anualmente en la sede en Washington para tomar decisiones. Tienen una agenda consensuada, acordada, y luego las decisiones se inscriben en lo que se llaman los consejos directivos, porque es el consejo directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Y esto también lo encuentran por internet. Es interesante porque en los últimos consejos directivos se empieza a avanzar en el campo que nos preocupa, que justamente saldar la brecha, esta que decíamos recién, salvarla, reducirla, tiene que ver, ¿sí?, con una preocupación ya que los ministros de salud están padeciendo o observando y que deben tomar cartas en el asunto los gobiernos de los países. El 49, 50 y 51. El 49 establece la estrategia y plan de acción en salud mental para la región. En Panamá estuvimos trabajando, lo transformamos en documento operativo. Todo, insisto, está en internet, lo pueden bajar, y ahí se habla la década del 2010-2020 sin manicomios en Latinoamérica.
El 50 y 51 aborda temas de derecho a la salud, estrategia y plan de acción sobre la epilepsia, y estamos empezando, por fin, a abordar las temáticas de alcohol y de drogas ilegales. Fíjense ustedes que en este proceso, donde, insisto, son los ministros de salud de los países que cuando suscriben esto adquiere compromiso de Estado, o sea que ya no depende del ministro que después cambió, entonces no, yo no lo firmó el que estuvo antes, no, ni corresponde al gobierno de turno, sino que es un compromiso de los Estados. Queda claro. Entonces, como siempre decimos, esto ya no depende de alguna psicóloga que con cuidado y con un poquito de vergüenza va al director y le dice, mirá, sería bueno, ¿por qué no me das un despacho para que yo pueda atender, un consultorio? No. Esto es un compromiso de Estado. A ver, se entiende el desfasaje, aunque la realidad todavía corre por el ejemplo que puse. Pero bueno, esto es lo que venimos nosotros, creo, de alguna manera, a tratar de articulados empezar a mejorar. La Organización Mundial de la Salud está convocando a este año, en base a una resolución del año pasado, porque así como en las Américas se reúnen los ministros de salud de las Américas en Washington, también en Ginebra se reúnen los casi 200 ministros de salud de todos los países, ahora en mayo, todos los años en mayo, también para acordar. Y este año, esperamos, lo que se va a hacer es lanzar un plan global de salud mental, así como también un plan global de lucha contra el alcohol, como se hizo del Convenio Marco de Lucha contra el Tabaco. Yo del alcohol quiero mencionar algo más, discúlpenme, porque a veces uno no tiene la dimensión y a veces somos muy ingenuos cuando nos encontramos con colegas que muy esforzadamente cuentan, sí, tenemos un convenio con las escuelas, vamos, damos charlas, estamos yendo a los secundarios, ponemos a los adolescentes, estamos yendo a las universidades, el problema del alcohol, etcétera, etcétera. Más allá que está demostrado de que los niños aprenden más que lo que le dijo la maestra, lo que cuando vuelven a la casa ven que el padre se alcoholiza y pega a la mamá, el niño aprende eso. Pero más allá de eso, el año pasado la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibió una visita del amigo de Maradona, que es Joseph Blatter. Digo amigo de Maradona de una manera irónica, ¿no? Porque a veces, bueno, es un personaje controvertido, pero bueno, de todas maneras, Joseph Blatter salió una página en el diario, ustedes lo habrán leído. Una página con foto, media página era la foto. Y entonces este buen hombre le fue a pedir con humildad a la presidenta de Brasil que por favor permita el expendio de alcohol en los estadios durante el Mundial, porque si no, el Mundial corría riesgo de efectuarse. Esto es así. Pueden buscar los antecedentes. Y si quieren agregarle un poco más, el evento que más, no sé si hay aquí alguien de medios de comunicación, pero el evento que más difusión tiene a nivel mundial, que más se ve en televisión, que creo que suman, porque se repite para hacer la cifra en 6.000 millones de personas, es el Mundial de Fútbol. ¿Y saben cuál es el principal sponsor? Una cervecera. Cerramos paréntesis de tema alcohol y volvemos a la realidad. Entonces, la propuesta que se hace en base a los aspectos jurídicos, legales, que aquí van a expresar, los convenios, los tratados, los acuerdos internacionales, etcétera. Yo, insisto, no me voy a... Además de lo epidemiológico que algo mencionamos y además de lo político, institucional que acabo de mencionar, tenemos como consecuencia lo que son las recomendaciones, que es la inclusión de la salud mental como política de Estado, como decía recién claramente el doctor Sanguinetti, el desarrollo de servicios basados en la comunidad y, en síntesis, lo que se llama la desmanicomialización o desinstitucionalización, etcétera, etcétera. Que, como veremos ahora, no es tan sencillo como uno piensa, aún como lo piensa que no es sencillo. O sea que es más complejo de lo que en realidad resulta ser. Pero como yo he aprendido de los colegas jueces, que derecho humano no es una cuestión, una categoría ideológica o político-partidaria o de uno que viene con barba y pelo largo y viene aquí y habla en una asamblea porque los derechos humanos... No, parece que el derecho humano quiere decir poder elegir, o sea, tener opciones. Opciones. Y hoy por hoy en nuestros países, salvo Chile y salvo Brasil,
como países que más han avanzado, e incluso volviendo a las diapositivas anteriores, han invertido su presupuesto y hay un 60 para los servicios comunitarios y un 40 para lo que queda de hospitales psiquiátricos, salvo en ellos, cuando una madre tiene un hijo con un cuadro de psicosis, no tiene opción. Entonces, si la madre va al Hospital Melchor Romero, no es porque es una madre abandónica, etcétera, etcétera, que puede serlo, sino porque si no tiene Melchor, ¿dónde va? Esto nos pasaba a nosotros en Río Negro hace 30 años, cuando hablábamos con un juez, convencíamos al juez, le decíamos, no lo derive, no lo interne. Entonces el juez con razón nos decía, muy bien, doctor, me convenció, ¿dónde lo mando? Bueno, queda claro que hay que construir dispositivos que en algún momento, porque demuestran trabajar bien y por lo tanto son elegidos, hacen que aquello, llamado, permiso con disculpa, el Melchor Romero, ya no tenga sentido de ser. No es que la desmanicomialización es por decreto, cerramos el hospital y entonces resolvimos. No, eso se hizo en algunos estados de Estados Unidos, eso es abandono, terminaron como homeless o en las cárceles. Creo que para todos queda claro que no es eso. Eso es algo que no se hizo. Es construir la opción, la posibilidad de que esta mamá o este mismo joven pueda optar entre esto y esto. No, yo voy acá. Bueno, y esto que parece tan sencillo es complejo porque, como los colegas van a decir, me voy a poner un poquito porque ya estoy sobre la hora, es un proceso de cambio cultural que suena muy bien, que nosotros desde lo académico decimos un cambio de paradigma y nos floreamos con esa expresión, pero cuando uno la tiene que trabajar, o sea, tiene que construir una nueva cultura, ahí se da cuenta lo que quiere decir una nueva cultura. Ya dijeron en la primera mesa los colegas los años que nos lleva construir una nueva cultura. Pero antes de pasar a eso y ya terminar, optamos muchas veces para poner énfasis en esto, porque algunos colegas ingenuamente o pícaramente, o vaya a saber por qué, toman esto de la desmanicomialización, y entonces, bueno, ¿qué no es? ¿Qué no es? ¿Qué no es? Dejar a las personas con trastornos mentales libradas a su destino en situación de desamparo en la calle o en prisiones. No es el aprovechamiento económico de los espacios físicos o venta de terrenos. No es solamente sobre lo que acabamos de ver en la ciudad de Buenos Aires, les aclaro. En las grandes capitales de los países de la región suele pasar, y es lógico, cuando fueron creados en las afueras, donde estaban los cementerios, los hospitales para personas con tuberculosis, con lepra, ¿sí? Alejados en la periferia, ni siquiera periferia. Las ciudades han crecido, pasaron 100, 150 años y ahora están en el centro y son terrenos enormes y valiosísimos. Entonces esto hay que tenerlo presente porque sucede, ¿sí? En muchos países. La reducción del número de camas de internación sin instalar las respuestas alternativas para el tratamiento y la rehabilitación significa... Esto nos pasa mucho. Cuando nosotros como consultores de OPS vamos a los países, los directores de hospital están muy orgullosos porque dicen, mire doctor, venga a ver, hemos reducido las camas, como dice la OMS, ya no tenemos más 1.500, ahora tenemos 700. ¿Vio? Y nosotros, muy bien, felicitaciones. La pregunta siguiente es, ¿dónde están los pacientes que saben cómo andan? El silencio es absoluto. No, esto es dramático. Esto es así. Bueno, quiere decir que eso no es desmanicomialización. Eso es deshacerse de un problema para que el otro se haga cargo del problema si puede hacerse cargo. O sea, es abandono. Tampoco es un planteamiento antipsiquiátrico. Yo soy psiquiatra, acá hay una colega en la mesa, la doctora Natela, que también es psiquiatra, y creo que ninguno de los dos, al contrario, reivindicamos el valor de la psiquiatría. Bueno, y no es tampoco el reducir el número de camas sin crear las alternativas de tratamiento y rehabilitación. El doctor Javier Vázquez, que es nuestro colega en Washington, que coordina el Programa Regional de Derecho a la Salud, hizo un estudio. Él se tomó el trabajo de ver qué pasa en 17 países con el tema de derechos humanos y salud mental. Este estudio fue financiado por la cooperación sueca. Y llegó a lo siguiente. Según este estudio, ¿sí?, se identificó las siguientes 10 medidas prioritarias para actuar. Esto es en el aquí y ahora, lo que hoy hay. Y dice, hay que mejorar la capacitación de todos los actores involucrados en derechos humanos y salud mental, incluyendo jueces y ciudadanía en general. Dice incluyendo jueces y ciudadanía en general porque está priorizando psiquiatras, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales. Fíjense ustedes que en Caracas, el primer antecedente de peso que habla de
la desmanicomialización es del año 90, la Declaración de Caracas. Y la Declaración de Caracas decía, las cátedras de psiquiatría deben salir de los hospitales psiquiátricos. Hoy en día, en el 90% de los países, las cátedras siguen estando dentro de los hospitales psiquiátricos. Entonces, nuestros estudiantes y nuestros graduados, ¿qué aprenden? Aprenden hospital psiquiátrico, como a cualquiera le puede suceder. Entonces, las cátedras deben salir de allí, deben ir a la comunidad, al hospital general. Allí hay que aprender a hacer algo distinto. Revisar las políticas y planes de salud mental vigentes, revisar las legislaciones, promoviendo en particular el ejercicio de todos los derechos de las personas. Bueno, crear sistemas de revisión y monitoreo de las personas actualmente internadas. Esto, de nuevo, la felicitación por ustedes, el trabajo extraordinario que han podido armar en este documento como punto de partida para la labor que ahora continúa. Revisar los procedimientos de admisión de las internaciones, revisar las condiciones de vida en los hospitales psiquiátricos. O sea, doctor, ¿y mientras tanto qué hacemos? Bueno, mientras reconvertimos, reorientamos, capacitamos, todo lo que vamos diciendo, obviamente tienen que tener comida, abrigo, un techo digno, calefacción. Bueno, queda claro, ¿no? Bueno, hay que hacer ambas o todas al mismo tiempo. Impulsar activamente la creación de sistemas de salud mental comunitaria, incluyendo la internación en hospitales generales. Esto es muy importante porque cuando hay confianza, me dicen, doctor, mire, yo sé que usted, pero usted me pide a mí que yo en los hospitales con los problemas que tengo, además interne a estas personas. ¿Pero a usted le parece? A mí me sobran problemas y con esto además, porque... Bueno, ¿el ejemplo cuál es? Obviamente, primero ya lo dijimos, no solamente los colegas en general de la psiquiatría y de la psicología no saben cómo intervenir sin el psiquiátrico, porque el psiquiátrico por algo existe, no solamente por lo que ya hablamos, ¿sí? Sino también los médicos generales y las enfermeras no tienen manejo en la urgencia, no saben cómo atender una urgencia. Y entonces, ¿qué pasa? Hacen lo que saben hacer, derivar. Y hay un buen ejemplo que nos ubica en una situación similar. Si hoy estuviésemos en el año, los fines de los 80, ya termino, te toca a vos, ¿no? En fines de los 80, y acá en vez de salud mental estuviéramos hablando de HIV, un virus nuevo que se contagia y mata, pasaría exactamente lo mismo. Los médicos salirían corriendo por una puerta y las enfermeras agachadas sin que nadie las vea se iban por la otra puerta, porque entraban en pánico, porque no tenían ni idea cómo responder. Entonces la pregunta es, bueno, doctor, ¿qué pasó en estos 25 o 30 años? Y pasaron muchas cosas. Se capacitaron, se dieron herramientas, se establecieron las normas y también, permítanme que les diga con mucho respeto, los propios pacientes y sus familias y sus amigos salieron a la calle, reclamaron, se legisló, se hicieron valer los derechos, etcétera, 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 y hoy en día se aprendió a cuidarse y a cuidar. O sea que estas cosas, que son cambios culturales, suenan muy lindo, insisto decir, pero son complejas, ¿verdad? Y llevan tiempo. Bueno, entonces sí, se puede y se debe el Hospital General. Impulsar activamente la creación de sistemas, ya lo dijimos, incluyendo la Internacional de Hospitales Generales. Bueno, incorporar activamente a los usuarios en todas las mesas de negociación. Esto es así. Si no tenemos a los pacientes y a los familiares sentados en este panel, vamos a seguir rengueando, porque es la visión de ellos que complementa la visión nuestra, y no hay una visión que valga más que la otra visión. Integrar en el proceso de transformación del sistema de salud mental a otros sectores de la sociedad civil, como grupos contra la violencia contra las mujeres, defensores de los derechos de los indígenas, personas con HIV, o sea, el conjunto. Esto es interesante, porque la otra vez en la Ciudad de Buenos Aires, yo me permito observar, se cometió un grave error. Porque la situación habida que todos han observado por los medios, que es repudiable absolutamente, hay una ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires. Y la ley de la Ciudad de Buenos Aires no es que no se cumple ahora, hace 12 años que no se cumple. Y han pasado distintos gobiernos. No es este último gobierno el que no cumple. Este no cumple, pero todos los demás tampoco cumplieron. Entonces, estas cosas hay que tenerlas claras. Y hay que pensar por qué, analizar por qué no se han cumplido. De la misma manera, por qué todavía una ley nacional que la presidenta promulgó y que pidió, nosotros estuvimos ese día con la presidenta, que en 6 meses se reglamentara, todavía no se reglamentó. ¿Quiénes no quieren qué?
porque en estos procesos, si coincidimos que es cambio de paradigma y cambio cultural, hay quienes estamos dispuestos y ponemos el cuerpo y hay quienes no queremos, no quieren que esto se haga. Efectivamente, así son las cosas en el campo de la salud. Incorporar al periodismo en talleres de sensibilización e información de derechos. Bueno, ya un minuto. Creo que acá hay un buen ejemplo de cómo avanzar, tender puentes, o sea, convocarnos, estar juntos, trabajar juntos. Esto parece hoy una obviedad, pero seguro que hace 10, 15 años no existía, seguramente. En La Plata, me permito decirlo con respeto, yo no estaba en la Argentina, pero salud y justicia siempre eran, no, lo que pasa es que salud no recibe, abandona, los maltrata. Salud, no, lo que pasa es que los jueces lo mandan y nunca más lo vienen a ver. Bueno, sí, y siempre repitiendo, pero en la práctica nunca se encontraba para hacerlo juntos y pensar cuál es la parte de cada uno. El órgano de revisión, como bien está planteado acá, la necesidad de nutrirlo, que esta iniciativa pueda nutrirlo, intervenir ante otros organismos del Estado. Esto habría que ver cómo. La ley de Río Negro lo plantea, la 2440. O sea que, además que, ¿por qué la justicia tiene que mandar un oficio al director del hospital solamente? Y el organismo de vivienda no debe cumplir con el 10% para las casas para los discapacitados, no debe el juez actuar ante el organismo de vivienda. Y el patrón que lo dejó cesante, no tiene que el juez intervenir para que el patrón lo reintegre. Y la universidad que lo dejó cesante porque es una psicosis y tiene derecho a volver a estudiar, no es no sé, perdonen que lo diga de esta manera, pero no solamente es salud la responsable, porque si decimos que es intersectorialidad, todos los sectores, y ustedes pueden hacer una gran ayuda en este contexto. Y por último, como me enseñó un juez hace 30 años, que ustedes vean a los pacientes, que no se expidan, discúlpeme que me entrometa en vuestro campo del derecho, sobre papeles. Vean a las personas. Nosotros aprendimos cómo cambiamos nosotros y vimos cómo cambiaba la justicia cuando veían a los pacientes. A veces hasta se quedaban esperando diciendo, bueno, ¿y cuándo viene el paciente? No, es la persona que está acá con usted. Bueno, ¿cuáles son las medidas entonces? 2, la accesibilidad, o sea, ¿cuál sería el sistema que hay que construir que nos permita esta elección que decíamos antes y por lo cual esta mamá o este joven va a ir acá y no va a ir allá y este allá va a quedar vacío y ya no va a tener sentido de existencia? Que tenga accesibilidad y que tenga continuidad de cuidados. 2 nada más, no tienen que ir a Harvard para hacer un posgrado. La crisis termina en 72 horas, si se la medica adecuadamente, etc. En salud mental no hay tercer nivel de complejidad. No sé cuántos colegas de psiquiatría hay acá en esta sala, pero no tenemos en psiquiatría el equivalente de quemados o trasplantes. No hay. En psiquiatría, en salud mental, la complejidad es la comunidad. Es allí donde hay que poner más esfuerzo, más inteligencia, más recursos, ir a la casa, visitarlo, ir a las 3 de la mañana, tener un auto, etcétera, 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 para que el sistema funcione y la persona se inserte. En los países que lo han hecho, las investigaciones basadas en evidencia científica lo demuestran, esto funciona. Ser creativos y, bueno, de alguna manera, decisión política, cambio de actitud en los profesionales y empoderamiento de los usuarios y los familiares. Nada más, muchas gracias.